En el mundo existen muchas cosas que podemos nombrar como preciosas. Cualquiera que escribe en internet cosas preciosas recibirá un montón de resultados. Podrá ver fotos de lugares preciosos, fotos de joyas, fotos de mujeres, fotos de coches, fotos de casas, fotos de bebés, fotos de ropa, en fin, un montón de opciones que cualquier ser humano estaría de acuerdo que están correctamente catalogadas como cosas preciosas. Pero curiosamente, la Biblia no es la primera opción en internet al escribir cosas preciosas, lo cual es totalmente congruente con un mundo que en su gran grueso es apático a Dios. Pero para nosotros, lo que es precioso tiene un carácter y un valor mucho más elevado que cualquier cosa creada y existente en este planeta. Para nosotros los creyentes, Cristo es precioso, Él es hermoso, Él es deseable, Él es la posesión más anhelada y la fuente de seguridad más confiable que tenemos. No solo para esta vida, sino para la venidera, la vida eterna. Dice el apóstol Pedro en su primera carta y en su primer capítulo: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hoy yo quiero hablar un poquito sobre esta preciosa sangre de Cristo. En esto que acabamos de leer, Pedro habla de varias cosas preciosas. En el versículo 4 habla de la herencia de la vida eterna. En el versículo 7 habla de la fe, que es más preciosa que el oro. Pero en el versículo 19 habla de la preciosa sangre de Cristo. La Biblia también nos menciona de un montón de cosas preciosas. Para nosotros los creyentes, nosotros tenemos preciosas promesas, la ayuda de Dios, ser miembro de la familia de Dios, ser templo del Espíritu Santo. Nos habla que seremos guardados de la ira venidera, etc. Para nosotros los creyentes, ninguna de estas puede compararse con la preciosa sangre de Cristo, porque todo comienza allí. Según la Real Academia Española, precioso o preciosa como adjetivo significa excelente, digno de estimación, digno de aprecio, que es algo de mucho valor o de un costo muy elevado. Es algo muy bello, es algo hermoso. Creo que todos los creyentes estamos de acuerdo de que estos adjetivos describen muy bien nuestro aprecio por la sangre de Cristo. Esta sangre es preciosa por ser de quien es, de Cristo. Si la comparamos con la de los sacrificios del Antiguo Testamento, la sangre de los animales, por más limpios y sin defectos, simplemente simbolizaban al Cordero sin mancha, a Cristo. Juan el Bautista lo dijo perfectamente: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el escritor de los Hebreos nos aclara que el tabernáculo, los sacerdotes, los objetos del lugar santo y los sacrificios que ahí se practicaban son símbolo para el tiempo presente, o sea, el tiempo en que Cristo derramaría su sangre. Porque los sacrificios y la sangre de los animales no podían y no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, porque solo eran reglas externas relacionadas con alimentos, con bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Esto nos aclara la Escritura. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, nos limpiará las conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? La sangre de Cristo es preciosa porque es superior a cualquier sangre de animal, sin importar su raza o precio. Si la comparamos con la nuestra, la del ser humano, encontramos un abismo de diferencia enorme. Nosotros somos pecadores, somos egoístas, constantemente nos encontramos en bancarrotas sentimentales,
Morales, sociales, familiares y espirituales, tenemos demasiadas manchas. Pero Cristo es justo, sin mancha, sin contaminación. Cristo es bueno por excelencia, nadie como Él ha dedicado su vida entera al bien de los demás. Cristo es el Hijo de Dios. La sangre de Cristo es preciosa porque es totalmente incomparable e inigualable, limpia y penetra hasta el lugar donde ningún método hecho por el ser humano puede llegar. La conciencia sigue siendo un misterio para la ciencia y la filosofía. No sabemos por qué la tenemos, no sabemos dónde está, pero ahora sabemos quién y qué puede limpiarla. La sangre de Cristo es preciosa por su carácter expiatorio. La expiación, esta pequeña palabra nos incluye a nosotros la idea de la reparación, de lograr una reconciliación que produzca armonía entre lo que antes había estado enemistado. También nos deja ver la idea de quitar la ofensa por medio de un pago equivalente y de esta manera acercar al que cometió la ofensa con el ofendido y llevarlos a la reconciliación. El ritual del día de la expiación que nosotros tenemos en la escritura ya por Levítico, podemos ver que esto ocurría de una forma secreta, de una forma en un lugar donde solamente una persona podía entrar año tras año. La primera vez que ocurrió, Aarón fue quien lo llevó a cabo, pero el Señor quería que el pueblo supiera el significado de lo que estaba sucediendo en el lugar santísimo, en lo secreto, cuando Aarón, siendo el sumo sacerdote, rociaba la sangre sobre la cubierta de expiación. Por lo tanto, les dio la ceremonia del macho cabrío vivo para que el pueblo pudiera ver con sus propios ojos la representación de sus pecados puestos sobre otro ser. En este caso era un animal, y ver cómo sus pecados eran quitados para siempre, para nunca volver. Dice la escritura, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. La sangre de los animales era usada como expiación. En vez de que el pueblo derramara su sangre, la sangre de un animal sin culpa y sin responsabilidad moral por el pecado de un pueblo era derramada. La doctrina de la expiación es vital para nosotros, es vital para nuestra fe porque incluye todo lo que Jesús logró para nosotros en la cruz. Fue una expiación vicaria, o sea, una expiación sustituta. Ya vimos que en el día de la expiación, el macho cabrío, que era un sustituto por los pecados del pueblo, en cierto sentido no era tan valioso como una persona, aunque nunca hubiera pecado. Pero Dios en su gracia sin igual proveyó un sustituto que era infinitamente mejor que el pecador, por ser absolutamente sin pecado y santo. Es aquí donde la pregunta legítima de cómo puede ser Dios amante y justo a la vez, contestada. Puede parecer que el amor y la justicia son atributos incompatibles, pero si Dios es justo debería castigar el pecado. Pero si es un Dios de amor debería perdonar al pecador y perdonar todo pecado. ¿Cómo puede tener a la vez entonces ambos atributos y no contradecirse en sí mismo? Vaya, los atributos de Dios no pueden ser contradictorios. Él es absolutamente justo e incondicionalmente un Dios de amor. Ambos atributos se complementan. Dios es santo por ser justo y es justo por ser santo. O sea, Él imparte su justicia con amor y propaga su amor con justicia. El perfecto ejemplo de cómo el amor y la justicia de Dios se concilian lo encontramos en la cruz. En su amor, Dios provee a su Hijo para poder pagar el castigo y poder llevar el castigo de nuestros pecados, para que su justicia fuera satisfecha y su amor sea manifiesto. Porque la paga del pecado es muerte. La Biblia nos aclara que Cristo vino y murió por nuestros pecados, como nosotros leemos en Romanos 5:8. Y que el justo sufrió por los injustos para llevarnos a Dios, como leemos en 1 Pedro capítulo 3. Al que no conoció pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Pablo le escribe esto a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5. La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado, pero su amor lo lleva a salvar a los pecadores. Es entonces que con la muerte de Cristo se satisface la justicia divina y se manifiesta su amor. Por lo tanto, no hay contradicción entre la justicia absoluta y el amor incondicional. Veamos una ilustración. Dios es como aquel juez que después de pronunciar la sentencia a la parte culpable, se quita la toga, se sienta en la silla del culpable y paga la pena. En el Calvario Jesús hizo lo mismo por nosotros. Con su sangre derramada en la cruz, la justicia y la misericordia nos reconciliaron con Dios. Antes enemigos y extranjeros, ahora somos hijos y miembros de su familia. ¡Qué preciosa la sangre de Cristo! Es única por tener tal carácter expiatorio. No hay otro sacrificio. Cualquier otro sacrificio es un desprecio total a Cristo. Cualquier persona que se acerque a Él en base a su justicia propia, en base a sus buenas obras, en base a la buena persona que se siente que es un desprecio total a esa cruz y a esa sangre derramada.
Si la medicina terrenal que nos libra de enfermedades mortales la consideramos nosotros preciosa, ¿cuánto más la sangre de Cristo que redime nuestra alma de la muerte eterna debe ser considerada más preciosa? La sangre de Cristo es preciosa por lo que nos revela de Dios. Nos revela la justicia, nos revela el amor, nos revela el deseo de Dios de darnos algo mejor, nos revela su preocupación, nos revela su satisfacción en su Hijo, nos revela también cómo Él extiende su mano hacia un pueblo, hacia un mundo que no le busca, pero que sin duda Él lo busca. Nos revela la mano extendida de Dios hacia un pueblo apático, hacia un mundo apático, hacia una humanidad apática, que le cierra el puño, pero que Dios lo abre y le dice: ven, no tienes por qué morir. La sangre de Cristo es preciosa por lo que nos asegura cercanía con Dios. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hebreos 10:19, y nos atestigua el Espíritu Santo: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La sangre de Cristo nos asegura justificación y salvación. Romanos 5:9. Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La sangre de Jesucristo nos asegura redención y perdón de pecados. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo nos asegura paz y reconciliación. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuán preciosa fue para los hebreos la sangre de la primer Pascua, con cuánto cuidado la debieron haber recogido para ponerla como señal en los dinteles y librarse de la muerte de los primogénitos. La sangre de Cristo nos libra de muerte eterna y nos asegura la libertad, la vida y la herencia eterna. No perdáis pues, mis hermanos, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo debe vivir por fe. Pero si retrocede, dice el Señor, no agradará a mi alma el que retrocediere. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Así que habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia.